ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. El experimento de la guerra y de la violencia ya está hecho en El Salvador y ha tenido un enorme fracaso con un enorme costo de vidas humanas. Bienvenidos a Memoria de Vida. Los fraudes electorales de 1972 y de 1977, el deterioro de las condiciones de vida de las clases populares y la exclusión de los gobiernos militares generan una situación de intensa conflictividad política y social en el país. En ese momento nosotros tratamos de descubrir nuestro compromiso, porque nuestro compromiso como cristianos no era solamente leer la Biblia. A la Biblia hay que ponerle patas, decía Rutilio Grande. Y en ese sentido, muchos descubrieron que tenían que hacer algo. Los maestros allá como gremio de maestros, los estudiantes también allá como estudiantes en las universidades o en los institutos, en las escuelas, las señoras de los mercados también. En ese sentido se fue creando la conciencia social. Y a un momento dado llega el compromiso. La situación de la universidad se explica en gran medida y la intervención del 72 porque el gobierno creía que allí era el foco de los desórdenes, ¿verdad? Pero ya en ese momento ya había habido represión en el campo. Acordemos que el 72, Chinamequita, Tres Calles, La Cayetana, León de Piedra. En ese momento, en 1972-73 surge la resistencia estudiantil universitaria. Pero normalmente los que andábamos eso éramos gente que dirigíamos gremios, ¿verdad? No éramos clandestinos en el sentido de que solo pasábamos escondidos, no, éramos dirigentes abiertos, todos los que yo conocí, excelentes estudiantes. Estos jóvenes fueron bastante inteligentes porque combinaron el arte con lo político y nos llevaron talleres de teatro, de pintura, de música, de danza a nuestras instituciones educativas. Y desde esa plataforma crearon una organización en cada institución. Nos organizaron y empezamos nosotros como estudiantes de secundaria a encontrarle el sabor de la protesta, ¿verdad? Toda la gente participaba en la formación de las comunidades, los niños, los jóvenes, los adultos, los hombres y mujeres. Era una experiencia muy bonita. Nosotros no teníamos un manual de charlas, sino que partíamos de los problemas concretos que tenía la gente y tratábamos de reflexionar esos problemas a la luz del magisterio de la iglesia y a la luz de la Biblia. Así que los movimientos estudiantiles de secundaria y de la universidad, de bachillerato y de la universidad, nos unimos en una sola canción, en un solo son, ¿verdad? La protesta contra la opresión. Porque la gente se organizó para exigir sus derechos y para decir nosotros como salvadoreños no podemos ser excluidos, tenemos derecho a tener nuestras organizaciones, tenemos derecho a que se trate con justicia, ¿verdad? Y esas fueron las primeras represiones. Cuando protestaban en un cafetal que querían un poquito más de comida, un poquito más de salario en las cosechas de café, porque en aquel tiempo el cafetalero era el gran poder, ahora no, lo reprimían. Esta progresiva confrontación cambia a partir de los sucesos del 31 de julio de 1975. El clima pues, de la universidad y del país era un clima proclive a las marchas y a las protestas. En la fiesta Julia de Santana pues, salió un desfile bufo, que era una tradición estudiantil. Donde participaban pues nuestros compañeros estudiantes y estudiantes. Ahí llegaron a medianoche y en horas de la madrugada, guardias nacionales, policías y ejército a interrumpir dentro del campus universitario y a desbaratar todo el trabajo que se había hecho con mantas alusivas a lo que eran las críticas que lógicamente teníamos en contra de un régimen militar. La respuesta fue inmediata. Aquí en San Salvador, salir en manifestación a protestar en contra de esa represión que había habido en Santana.
La marcha se iniciaría en la Universidad Nacional, recorrería la 25 Avenida Norte y cruzaría al llegar a la segunda calle Poniente, para llegar al Parque Libertad. Salimos en la tarde, como a las 3 de la tarde. De ahí hicimos una concentración, una asamblea dentro de la universidad y de ahí marchamos. El gobierno planifica pues una masacre, fue una emboscada. A la altura del Hospital Rosales se ubica la Guardia Nacional con tanquetas, los antimotines en el costado poniente de la segunda calle, y al costado oriente de esta misma calle les espera la Policía de Hacienda con tanquetas. Por la diagonal universitaria se ubican más antimotines y tanquetas para taponar la marcha desde la retaguardia. Salimos con muchas pancartas, con muchas consignas, con mucha alegría y con mucha determinación por tratar de exigir el respeto a nuestra universidad, a nuestra autonomía, pero también sacábamos nuestra exigencia de alto a la represión. Cuando llegamos por la ex embajada de los Estados Unidos, sobrevolaron aviones de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Y lógicamente eso, pues en lugar de amedrentarnos, nos hacía gritar más, ¿verdad? Más fuerte. Cuando estaba la cabeza de la marcha a la altura del externado San José, asomaron las tanquetas que venían del Hospital Rosales. Dijimos, bueno, siempre vamos a tratar de evitar la confrontación. Nosotros no íbamos en una marcha armada. Y cuando la cabeza de la marcha se desvía para tomar el paso a desnivel, para pasar enfrente al Hospital del Seguro Social, logramos como apiñarnos más. La gente pues corrió, algunas de las personas que iban al frente de la marcha lograron pasar, pero en ese momento se nos cortó el paso con policías antimotines, que inmediatamente empezaron a disparar sus armas de fuego, cayendo pues las primeras víctimas lesionadas o asesinadas. Cuando comenzó la represión, quienes la sintieron verdaderamente fuerte fueron los estudiantes universitarios, que eran los que iban digamos, en la cabeza de lo que era la manifestación. Nosotros íbamos como de segunda. Yo iba en medio de la marcha, iba con un megáfono ahí, cuando de repente llegó Carlos Fonseca. Entonces me dijo, mira, ¿sabes qué pasaré atrás? Me dijo, se siente como que nos vienen empujando, Préstame el megáfono, me dijo. Se lo dije. Entonces me dijo, andate adelante, mejor. Entonces me fui adelante. Yo creo que eso me salvó, porque a Carlos Fonseca fue realmente los que andaban con los megáfonos, y a ellos fueron los que capturaron, los desaparecieron. Cuando los compañeros trataban de llamar a la calma a quienes estaban desesperados, ¿verdad? Y queriendo escapar, los policías vestidos de civil también dispararon entre las filas de la marcha, ¿verdad? Las únicas vías de escape son saltar desde el paso a desnivel de la segunda calle, escalar el muro del Hospital Seguro Social o esconderse dentro de la comunidad Tutunichapa. Me fui a tirar al otro lado, a caer en la parte de abajo del puente. Yo lo que hice con otros compañeros, meternos al seguro. Para mí una suerte que ahí había la que había sido o era en ese momento esposa del poeta Armijo. Traté de incorporarme, ¿verdad? Pero no pude porque se me había quebrado la rótula y bueno, yo dije, aquí me quedé. Ella me vio y me dijo, no, venga, entonces me llevó, me puso una gabacha verde, con una cosa. Siente aquí en la cama, me dijo. 2 compañeros del UR-19 llegaron, me chinearon y me llevaron a un taller que estaba enfrente. Ahí quedé. Porque al ratito entraron, ¿va?
pero yo la pasé como paciente ahí, ¿verdad? Momentos después vi que llegaron unos soldados, nadie nos señaló porque estábamos debajo de la cama de un camión. Entonces inmediatamente pasó una ambulancia del ejército y se llevó todos los cuerpos de los heridos, de las personas que estaban fallecidas y de las personas que estaban heridas. Ya como a las 2 horas, ya estaba oscuro, ya poco oscuro, porque llegaron, pues ahí se pueden salir, pero hay que salir aquí por detrás. Me acuerdo que salían por detrás del seguro. No se sabe cuánta gente muere. Muchos de los desaparecidos de la marcha no se encuentran. Una vez retirados los cuerpos, se limpia la calle sin dejar rastro de lo sucedido. Carlos Fonseca, Balmore Cortés Vázquez, Sergio Antonio Cabrera, Napoleón Orlando Calderón Grande, Reinaldo Asbún Jiménez, Eber Gómez Mendoza, Roberto Antonio Miranda, José María López, Carlos Humberto Hernández, María E. Miranda, José Domingo Aldana, Morena Nolasco, Elizabeth Iraeta Milla, Julio César Velado, Guillermo Aparicio, Silvia Montano, Guillermo Ayala García, Ricardo Cantón García, María J. López, Marlene López, Norma Nolasco, Marta Pineda, Oscar Rodas Lazo. Se incrementan los niveles de organización, también los niveles de represión, la clandestinidad, los toques de queda, los grupos paramilitares y las desapariciones forman parte de la vida de un país que se encamina a la guerra civil. Entonces ahí vinieron ya las primeras difamaciones, que ya no era un trabajo cristiano, sino que era un trabajo político, vinieron ya las amenazas. En ese sentido, mucha de nuestra gente tuvo problemas, que los encarcelaban, ¿verdad? O que los mataban. La situación de represión que nosotros vivimos de la década de los 75 al 78, 79, fueron increciendo, se fueron convirtiendo en algo más sangriento. Empezaron a desaparecer cantidades de jóvenes, ¿verdad? A desaparecer y encarcelar, a torturar. La represión se hizo sistemática, se hizo de una manera oficializada, fíjate, legalizada, se puede decir, ¿verdad? De una manera. Tenía una doble vida, pues oficina jurídica, que era al mismo tiempo una casa de seguridad, y daba clases en la universidad, tenía mi hogar, o sea que era una cosa complicadísima. Porque cada vez que había una manifestación, la respuesta era esa, el estado de sitio. El estado de sitio, inmediatamente se iban a las colonias, entraban las tanquetas y andaban patrullando, y oías los motores, y que de repente se paraban y oías la gran gritazón de gente que estaban sacando a jóvenes, ¿verdad?, que habían sido señalados por haber sido subversivos. Las tomas de las iglesias se convirtió en otra estrategia también de nosotros, ¿verdad? La toma de Catedral, de Rosario, que tuvieron costos de vidas también bastante fuertes. Salir a la calle ya a hacer un volanteo, propaganda, pintas, colocación de mantas, se convirtió ya no solamente en un hecho político, sino que se convirtió en un hecho político-militar, porque tenías que utilizar recursos de autodefensa. Empezaron las pañoletas, a aparecer las pañoletas, empezó aquello de que en medio de la cartulina, sacos de yute, escondías tu fusil y vos decías que no te echaban de ver. Todo el mundo te podía echar de ver. En medio de la escalada de confrontación, Monseñor Romero es nombrado arzobispo de San Salvador, visto con recelo por la Iglesia Católica más progresista. Debido a su talante introvertido, moderado y escrupuloso, es una garantía para los sectores católicos más conservadores. Siempre nos decían que por andar predicando la palabra de Dios, que despertaba, que decía que hay que organizarse, que había que denunciar las injusticias, siempre se decía, mira, mejor eso no lo digan, ¿verdad? Entonces, ese era el tipo de
de persecución que había. Querían evitar que la iglesia despertara al campesinado. A partir de ahí, fíjate, toda esa represión generó una convulsión de estallido, ¿verdad? Y ya la respuesta en la calle ya no fue la piedra, ya no fue solamente tirarles piedra al enemigo. Organiza esta manifestación con ataúdes y resulta de que todo el mundo con la curiosidad del ataúd, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos ataúdes y estos hipotes que llevan en los ataúdes y estos muchachos, ¿verdad? Cuando aparecen estos señores, los cuerpos represivos, se bajan los ataúdes, se abren y se empiezan a repartir una cantidad de juguetes, le llamábamos nosotros en aquellos días, ¿verdad? O armas, ¿verdad? De mala calidad. Y con ese desarmamento, con esas armas, empezamos a dispararles a ellos. Te podés imaginar la respuesta que se dio, ¿verdad? Una masacre. Una cantidad de compañeros estudiantes de secundaria y de bachillerato asesinados, pues masacrados. Estábamos conscientes de que ese señor ministro de Defensa, que nos había instruido también, que estaba consciente de que nosotros fuéramos buenos oficiales, hoy ya en su posición de presidente, él no estaba haciendo las cosas como nos había manifestado antes. Ese era el punto clave. Yo sabía que existía, que se estaba organizando un golpe de Estado, pero a mí no me habían llamado, nadie me había llamado. Ya en el dormitorio me plantearon eso. Miren, me dijo, estamos haciendo un golpe de Estado, bla, 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 bla. La primera pregunta es, ¿quién es el director de este? Y ellos me dijeron, Coronel Gutiérrez, ¿verdad? Y en ese rancho, mi coronel Gutiérrez, que era coronel, pues, me presentó. Entonces brevemente les hice un diseño ahí, mire, estaba una pizarra ahí. El diseño que yo pienso es este y este. Y no va a haber derramamiento de sangre, le digo. Después de esas reuniones, a mí Gutiérrez me dijo, mire Ramos, me dijo, yo quiero que usted vaya a hablar con Monseñor Romero. Ahí yo le doy fe de que yo fui donde Monseñor Romero a hablar con él, a pedirle a él el aval para ese golpe de Estado. Monseñor Romero destaca este encuentro en su diario espiritual. En el próximo capítulo descubriremos el contenido de la reunión. Esto es Memoria de Vida. El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Gracias por seguir en Memoria de Vida. Este es un espacio de reflexión y precisamente en este espacio de reflexión tenemos como invitado en esta ocasión al doctor Álvaro Artiga, profesor del Departamento de Sociología de la UCA. Gracias, Álvaro, por acompañarnos. Un gusto estar aquí con ustedes y con todos los que nos ven para recordar un poco y sacar lecciones para nuestro presente. Álvaro, desde finales de los años 60, nuestro país vivió un periodo de exclusión social y económica que surgió y creó una manifestación de la ciudadanía, una efervescencia, una molestia en la ciudadanía. Esto se manifestó en las calles y en el surgimiento de las organizaciones. Lo que se vivió en esa época tiene alguna similitud con lo que estamos viendo en este momento, donde la gente empieza a salir a las calles, a marchar y a manifestarse en protesta. Yo creo que sí hay una similitud en términos de que estamos como al principio de un nuevo ciclo político. La década de 1970 es el comienzo de un ciclo político que es el que se está cerrando en este momento, en el momento que nosotros estamos viviendo en este inicio de la tercera década del siglo XXI. Entonces, en la medida en que es similar, ¿verdad?, el momento de inicio, entonces hay acontecimientos que se parecen, aunque, claro, no va a ser una repetición automática ni de la misma manera. Las circunstancias han cambiado, la sociedad salvadoreña ya no es la de hace 50 años, pero los procesos sociales, digamos, sí muestran ciertas regularidades. Y yo creo que
eso es lo que estamos presenciando en este momento, ¿verdad? Tanto en términos de lo que hace el actual gobierno, como en términos de la respuesta que está encontrando por diversos sectores de la sociedad. Porque también así fue en la década del 70. Digamos, es no solamente el ascenso de una movilización social que va a culminar en los años 80 con la integración de un frente guerrillero, ¿verdad? Que al principio de los 70 nadie podía imaginarse que en eso iba a desembocar el proceso. Y mucho menos lo que iba a ocurrir otra década después, en 1990, o la firma de los acuerdos de paz, cuando esa fuerza guerrillera se transforma en partido político. Pero a la par de la fuerza guerrillera también fue surgiendo, digamos, su contraparte en aquel entonces, digamos, las organizaciones que después dieron origen al Partido Arena, ¿verdad? Los escuadrones de la muerte, por ejemplo, o grupos asociados con la oligarquía, con los terratenientes, ¿verdad? También son los que se van movilizando y adquieren protagonismo en la década de los 80. Entonces, ahora tenemos un proceso similar, ¿verdad? Digamos, hay el surgimiento del partido Nuevas Ideas, ¿verdad? Y frente a ese, ¿verdad? Y lo que está haciendo el gobierno, está también surgiendo un polo opositor. Entonces, digamos, ese movimiento, digamos, social que responde a las acciones del que está en el gobierno, ese es el proceso similar. Aunque, digo, las circunstancias han cambiado, las formas de expresarse van a ser diferentes. Bueno, hoy se está usando mucho las redes sociales, por ejemplo, hace 50 años, nada de eso, ¿verdad? Entonces, también eso va a ser importante tomar en cuenta, ¿verdad? De que no es una repetición exacta, no es así, no son las mismas personas, han pasado 50 años, ¿verdad? Entonces ahora tenemos otras personas que tal vez lo que sí pueda haber es que esta nueva juventud, llamémosle así, que se está movilizando tanto de un lado como del otro, como que tiene desconexión con lo que fue la década del 70, porque la generación que está en medio, digamos, entre los que se organizaron y que ahora tienen 70, 60 años, ¿verdad? Que son esos que estamos viendo en los videos, ¿verdad? Esa generación ahora, digo, tiene 60, 70 años, entonces hay una generación que tendría como entre 40 y 60 años, que es la que tuvo que haber trasladado toda esa experiencia acumulada, ¿verdad?, a la generación que ahora tiene abajo de los 40 años, que muchos son de los que se están movilizando. No es que no haya gente de toda edad, pero digo, son los componentes que van dinamizando el proceso. Entonces, claro, el riesgo es que se cometan errores tanto por parte del gobierno como por parte de la movilización de los sectores sociales, ¿verdad? Y entonces ahí sí, como usted lo anunció, ¿verdad?, se puedan ir repitiendo cosas que se hicieron bien o mal, especialmente las que se hicieron mal, tanto por parte del gobierno como por parte de las organizaciones sociales, y que le significaron un costo tremendo al país en términos de destrucción, ¿verdad?, de vidas, asesinados, desaparecidos, gente que tuvo que salir del país, como también destrucción material, ¿verdad? Haciendo esas comparaciones en el capítulo pudimos ver que en ese momento todo este proceso de organización social tuvo como respuesta una represión brutal. ¿Este tipo de escenarios podrían repetirse en nuestra actualidad? Yo pienso que sí podría repetirse, porque no es automático y que estamos condenados a repetir las mismas cosas, pero en la medida en que se va excluyendo a la oposición de canales institucionales, la oposición siempre va a existir y va a ir generando sus propios mecanismos de movilización, y entonces si no le van dejando espacios, la tentación es recurrir a más violencia, ¿verdad? Y el gobierno también, ¿verdad? Ahí estamos viendo que se están aprobando una legislación parecida, ¿verdad?, a la que en la década del 70 era la ley de mantenimiento del orden público, que criminalizaba todo reclamo social que se hiciera por vías no institucionales,
¿verdad? Ya fueran manifestaciones, fuera reparto de propaganda, fuera cualquier manifestación que era considerada como un acto subversivo, ¿verdad? Entonces, ante eso viene también la creatividad, se va innovando en la forma de lucha, como lo veíamos ahí en el video, ¿verdad? Como se habla de, y aparecieron las pañoletas, y aparece esa manifestación con el ataúd. O sea, la gente va creando, pues no es que lo que hace el gobierno ya le impide. ¿Verdad? Y ese es el problema, ¿verdad? Que se va entrando en una espiral de violencia, ¿verdad? Y en esa medida es que la represión, el uso de tanquetas, ¿verdad? En aquella época pueda repetirse, ¿verdad? Tal vez ahora se comience con agua para dispersar una concentración, por ejemplo, ¿verdad? Como vemos en otros países, ¿verdad? Que son formas de respuesta del gobierno cuando quiere deshacer una protesta. El uso de gas lacrimógeno también puede ser, ¿verdad? Claro, las más violentas sean las desapariciones o el disparo directo ante una manifestación, ¿verdad? Ojalá no lleguemos a eso, ¿verdad? No estamos condenados a repetir la historia. Y eso lo tiene que entender el gobierno porque yo creo que es el principal responsable de no cometer los mismos errores que hizo los gobiernos militares, que creyendo que con esas acciones iban a terminar con la protesta social. Álvaro, usted dijo, ojalá no lleguemos a eso. Para ir concluyendo con este espacio de reflexión, ¿qué podemos aprender de esta época de nuestra historia, tanto como ciudadanos como los gobernantes? Bueno, por parte de los gobernantes, que esa no es la forma de resolver los problemas. La oposición la está creando el mismo gobierno con sus medidas, ¿verdad? Entonces no es reprimiendo como la va a terminar. Al contrario, lo que tiene que hacer es escuchar cuál es el clamor que se está expresando en la calle porque no le están dejando otros espacios, ¿verdad? Ese es por parte del gobierno. Y por parte de los sectores que se están movilizando, lo que tienen que aprender de aquella época es evitar, por ejemplo, el sectarismo, evitar el protagonismo. Aquí nosotros somos los que estamos guiando eso, ¿verdad? Todavía falta mucho que madurar, ¿verdad? Ahorita se están definiendo como ¿verdad? Antimedidas. Se requiere de una definición, de crearse una identidad en términos más positivos de qué es lo que se quiere y ponerse en un escenario de, ¿y si mañana cayera el gobierno? ¿Quién sustituye a todos los funcionarios de todo el gabinete si son más de 3,000 personas? Entonces también tienen que ir pensando en eso. O sea, la movilización no es solo protestar por protestar, ¿verdad? Sino es porque queremos hacer las cosas de manera distinta. Queremos hacerlas de una forma nueva, pero hay que preparar los cuadros. Y la gran pregunta es si esto está entrando en la cabeza de quienes están coordinando las movilizaciones. Porque si solo es la respuesta, si digamos así, contraria a lo que está haciendo el gobierno, ¿y qué pasa entonces si o cae el gobierno, de acá entre comillas, porque puede caer en las elecciones, digamos, de 2024, o el gobierno termina decidiendo, como a veces ocurre, ¿verdad?, que termina no haciendo la gran bulla, pero cambiando cosas que se le han señalado, ¿verdad? Y entonces, frente a eso, ¿cuál va a ser la estrategia, digamos, de un polo opositor que es tan diverso, ¿verdad? Que lo que les une, y yo creo que ahí tienen que aprender de las experiencias en Venezuela, de la oposición en Venezuela, de la oposición en Nicaragua, que cuando es tan plural, tan diversa, el problema es justamente cómo consolidar algo frente a la fuerza que tiene el gobierno de turno. Bueno, doctor, se nos ha acabado el tiempo. Lamentablemente le agradecemos mucho por haber compartido su análisis con nosotros en este espacio. Bueno, pues será en una próxima ocasión en la que seguiremos hablando de estas cosas que son tan importantes para nuestro país. Y a usted, muchísimas gracias por habernos sintonizado. A continuación, el editorial. El Día Internacional de la Mujer es un tributo a las miles de trabajadores textiles de Nueva York que a inicios del siglo XX protestaron ante las inhumanas condiciones laborales que vivían. Es también un homenaje a todas las mujeres que a lo largo de la historia
han ofrendado su vida en la lucha por el derecho al voto, contra la discriminación, la desigualdad y la violencia de género estructural que sufren las mujeres. Cada 8 de marzo nos recuerda la necesidad de continuar luchando para que las mujeres gocen de igualdad de derechos y oportunidades que tienen los hombres y se respete su dignidad. En nuestro país, a pesar que desde 1950 la legislación salvadoreña reconoce la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la cultura machista y patriarcal imperante sigue definiendo las relaciones de género e imponiendo la discriminación de las mujeres en todas las áreas, económica, social, política y cultural. Las mujeres salvadoreñas son discriminadas en el derecho de todos a la educación, al empleo decente, a una remuneración digna y justa, a la propiedad, a la atención médica, entre otros. Además, el trabajo reproductivo y de cuidado no es reconocido como tal, ni se le da ningún valor. Más grave es que muchas mujeres sean víctimas de feminicidio y condenadas injustamente por problemas obstétricos durante el embarazo o el parto, sin que el Estado ofrezca garantías firmes y reales para proteger sus vidas y sus derechos. El 8 de marzo es un buen motivo para apoyar las exigencias de las mujeres organizadas en grupos y colectivos que trabajan para impulsar una nueva sociedad sin machismo, sin patriarcalismo y sin exclusión. Es una ocasión propicia para exigir a nuestros gobernantes y legisladores tomar en serio la lucha de las mujeres y asumir el compromiso de impulsar políticas y mecanismos pertinentes para lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, tal como dice el objetivo número 5 de desarrollo sostenible. Los ODS son un compromiso que debe ser alcanzado en el año 2030 en todos los países del mundo, y El Salvador no puede quedar atrás ni retroceder en los avances que ya se han logrado a favor de las mujeres. Bienvenidos a la sección de la entrevista al programa Miradas. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este día conversamos con Metzi Rosales Martel, periodista feminista, quien desde el 2017 ha comenzado a especializarse en la violencia basada en género y violencia contra las mujeres, sobre todo en lo relacionado a los derechos sexuales y reproductivos. Metzi es colaboradora de la revista nativa digital Alaraca. Ejerce la docencia universitaria desde el 2004. Se graduó de la UCA y es egresada del máster en Diseño, Dirección y Gestión de Proyectos de la Universidad Europea del Atlántico. A ella le damos una cordial bienvenida a este programa. Gracias, Oscar, y gracias por la invitación. Saludos a su audiencia. Este día, en la sección de la entrevista, hablaremos sobre la situación de la violencia intrafamiliar en El Salvador. Y para introducir el tema, quisiéramos que nos explique brevemente qué se entiende por violencia intrafamiliar y quiénes pueden sufrirla. Sí, creo que es importante hacer referencia a que en 1996 fue aprobada la ley contra la violencia intrafamiliar y los principios rectores de esta ley, de acuerdo con su artículo 2, son el respeto a la vida, dignidad e integridad física, psicológica, sexual y patrimonial. Además, esta ley reconoce y releva la igualdad de derechos del hombre, la mujer, los hijos, las hijas, los hijes, y el derecho a una vida digna, libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado.
Esta ley en sus reformas reconoce también los principios rectores de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer y todos los principios que contienen las convenciones y tratados internacionales ratificados por El Salvador y la legislación de familia vigente. Con respecto al concepto de violencia intrafamiliar, de acuerdo con el artículo 3 de dicha ley, es cualquier acción u omisión directa o indirecta que cause daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico o muerte a las personas integrantes de la familia. Y las formas de violencia intrafamiliar definidas en la ley son la psicológica, la física, sexual y la patrimonial. El artículo 200 del Código Penal establece que cualquier familiar entendido por lo que está definido en el alcance de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, que ejerciera la violencia en cualquiera de las formas ya señaladas, será sancionada con prisión de 1 a 3 años y que para eso será necesario el agotamiento de un procedimiento judicial que esté establecido en la Ley de Violencia Intrafamiliar y en la Ley Procesal de Violencia Intrafamiliar. Entonces esto quiere decir que cualquier persona que integra el grupo familiar puede ser víctima y cualquier persona puede ser victimaria. ¿Cómo se comporta la violencia intrafamiliar en nuestro país? La estadística, de hecho, refleja que en el tiempo las mujeres son las que presentan más denuncias por violencia intrafamiliar y que son los hombres quienes ejercen esta violencia, y las estadísticas también revelan que en su mayoría quienes ejercen la violencia son compañeros de vida, esposos y exparejas. Que el rango de edad en la que se experimenta mayor violencia, siempre de acuerdo a las denuncias, está entre los 18 y 30 años y entre los 31 y 40 años. Y creo que es importante tomar en cuenta estos rangos de edad porque lo que nos indican es que las personas más jóvenes y en edad productiva son las que están en una situación mayor de vulnerabilidad con respecto a la violencia intrafamiliar. En el caso concreto de las mujeres, también son las que están más expuestas, y pues ya sabemos que las estadísticas de denuncias y de muerte violenta por años nos han indicado que ser una persona joven en este país es vivir en una situación de riesgo constante, tanto en el ámbito público como en el privado. Por ejemplo, si hablamos del tema de violencia sexual, de una educación integral de la sexualidad, nos habla también sobre normas, conductas y patrones que aprendemos al interior de la familia, pero no solo al interior de la familia, en la escuela, lo que reproducimos desde los medios de comunicación, en la universidad, en la academia, en los centros de pensamiento, en el Estado, en las películas, en la radio. Es todo este sistema, ¿verdad?, que normaliza de alguna manera estas relaciones violentas y que por lo tanto cuesta identificar que son delitos, que aunque sea tu familiar no quiere decir que te puede golpear, que te puede insultar, que te puede gritar, que te puede menosvalorizar, ejercer estas violencias psicológicas, emocionales, ¿verdad? Ya la estadística de denuncias refleja que durante el confinamiento obligatorio, lógicamente hubo menos denuncias porque estaba 724 con tu victimario, ¿verdad? Y también no estaban funcionando como deberían las instituciones del Estado donde se registraba el sistema de denuncias. Es como que el mundo se detuvo. Esto no pasó solo en el caso de El Salvador, pero que sí sucedió, que todas las organizaciones de mujeres que trabajan este tema y que dan acompañamiento, y organizaciones feministas, sí
la estadística de las comunicaciones en las que pedían asesoría o decían que les estaba pasando algo en su hogar se incrementaron en algunos casos en un 200%. Bueno, entonces además de que podemos encontrar en este Observatorio de Seguridad Ciudadana de las Mujeres comparativos de estas estadísticas de violencia intrafamiliar, de los rangos etarios, de las víctimas, que nos permiten hacer un pequeño perfil de quiénes son víctimas y victimarios, nos permite también de alguna manera o permitiría a las autoridades hacer estudios más específicos de por qué en ciertos departamentos hay más denuncias y menos denuncias, y esto tiene que ver con la cantidad de habitantes, cruzarlo con los datos de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, para buscar si en esos departamentos se registran más hombres como cabeza de familia, ¿verdad? O como jefe de hogar. Metzi, desde su punto de vista, ¿cuáles considera que son las dos causas principales de la violencia intrafamiliar en El Salvador? Yo creo que la violencia intrafamiliar, y ya hay estudios a nivel teórico sobre esto, tiene que ver con el patriarcado y la cultura del machismo. Porque si vemos en la estadística que siempre son los hombres quienes cometen las agresiones de todo tipo de violencia, incluida la letal, la que te quita la vida y rompe con este principio de respeto a la vida, tenemos que preguntarnos por qué existe esa necesidad de validar tu masculinidad a través de la violencia, ¿verdad? Creo que ahí está la respuesta, cómo construir unas masculinidades saludables, positivas, en las que de verdad no tengas que ejercer violencia para cumplir con este rol y estereotipo de macho que la sociedad te exige. ¿Qué efectos tiene en quienes sufren este tipo de violencia intrafamiliar? Si vemos que las estadísticas de violencia sexual indican que los violadores son tu papá, tu padrastro, que aunque no sea tu papá biológico, ejerce toda esta figura que implica tener una familia, que sea tu tío, un hermano, un primo. O sea, lo que hace es precisamente fracturarte como persona, te quiebra psicológicamente. Es una de los peores tipos de violencia. Y claro, también recibir violencia física, psicológica, emocional, de parte de quienes a partir de esta construcción deberían de protegerte y cuidarte, pues obviamente te rompe, y lo que te enseña es a normalizar que un hombre que te quiere, y lo digo entre paréntesis, que un hombre que te quiere, te violenta. Y que está bien que te violente porque lo hace en nombre de ese amor, que lo hace porque te cuida. Y pues también tenemos el tema de la violencia patrimonial, es decir, cuántos hombres no ejercen paternidades activas y responsables, ¿verdad? Que guardan relación con la manutención. Entonces, obvio, todo eso te va creando un daño porque, primero, si quien es tu padre biológico no te quiere reconocer y no se hace cargo, genera una fractura en tu identidad y lo tomas como un rechazo. O sea, desde que sos un niño, una niña, creces con esa idea del rechazo, de que no me quisieron. Y si no te encontrás otra forma de una confusión de que te violenta porque te quiere, que te está corrigiendo, te pego porque te quiero, ¿verdad? Sé que es lo mejor para vos. Te estoy tocando, pero no le tenés que decir a nadie más de la familia. Si le contás a tu mamá que te toco o que te violo, voy a matar a tu mamá. O sea, ese es el impacto que tiene. Explicándolo así a grosso modo, porque es algo mucho más complejo, ¿verdad? ¿Qué debe hacer una persona que sufre violencia intrafamiliar y a dónde puede denunciarlo? Sí, creo que lo primero y lo más importante es reconocer e identificar el o los tipos de violencia
que le están ejerciendo, ¿verdad? Que es lo que ya hablábamos, la violencia psicológica, emocional, la violencia verbal, la violencia física, la violencia sexual, la violencia patrimonial, económica, o sea, reconocer, saber que existen, ¿verdad? Y creo que eso es lo más difícil, ya que como se registra al interior del hogar y con la familia, que se supone es el lugar más seguro y que son las personas llamadas a quererte y protegerte, es mucho más difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a informar, a informarnos, a educarnos en la violencia basada en género, en la violencia contra la mujer, en la violencia intrafamiliar, tener claro en la pareja y la familia donde se encuentra más violencia y que hay que trabajar entonces a nivel educativo, ¿verdad? Porque ya lo tenemos identificado, pero ¿qué hacemos para que eso cambie? Entonces, ¿qué hacemos? Eso es importante dejar de normalizar la violencia. Lo que se puede hacer también es denunciarlo, ¿verdad? También en esto, en el tema de violencia basada en género, es importante reconocer que no se puede obligar a las víctimas y a las sobrevivientes a denunciar. Claro, cuando hablamos de niñez y adolescencia, pues por ley, quienes son sus responsables tienen que garantizar su cuidado, protección y derecho y deben de denunciar. También debemos de tener claro que la denuncia puede ser anónima y que la podemos hacer quienes no estamos experimentando esa violencia, pero nos damos cuenta que en la casa de la par de al lado están violentando a un niño, a una niña, a una mujer, a un joven. Y bueno, donde se ponen las denuncias en el ISDEMU. El ISDEMU es el instituto encargado, ¿verdad? Es el ente rector de darle seguimiento al tema de violencia contra la mujer y esto incluye a niñez, adolescencia y juventudes, ¿verdad? La denuncia se pone en la Policía Nacional Civil, en la Fiscalía General de la República, también en la Procuraduría General de la República, porque la Procuraduría General de la República es la institución del Estado que vela por el goce y el cumplimiento de los derechos al interior de la familia. También están los juzgados especializados para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres, los juzgados de familia y los juzgados de paz. Es decir, existe todo un aparato del Estado en el Ministerio Público donde se puede denunciar, donde se puede pedir información. Agradecemos a Metzi por sus aportes. A usted, amigo y amiga, siga en sintonía de su programa Miradas. Durante la época de la música disco, de pantalones acampanados, cuando los niños jugaban más con trompo, chibola, ladrón librado, escondolero, mica, y no existía internet ni celulares, el país estaba en problemas. Mucha gente no estaba contenta de cómo eran tratados. Los campesinos trabajaban muchísimo la tierra junto a sus hipotes bajo el ardiente sol, y les pagaban muy poco. Tan poco les pagaban que no les alcanzaba para darle de comer a sus hijos. Por eso, ellos y los trabajadores de la ciudad salían a las calles a protestar. Cuando lo hacían, la policía los golpeaba, las tanquetas salían para meterles miedo y que no siguieran marchando. En medio de todo este sufrimiento, nombraron a Monseñor Romero obispo de Santiago de María. Por eso se tuvo que ir para este municipio, que queda en Usulután. Cuando Monseñor estuvo aquí, tuvo la oportunidad de convivir más de cerca con los campesinos y de conocer más de sus problemas. Por fin alguien se fijaba cuánto trabajaban todos ellos. Monseñor iba con ellos al campo, los visitaba en sus casas. Y de pronto, se le ocurrió que para predicar la palabra de Dios, había que ir junto a los campesinos. Le puso parlantes a su carro y ahí iba, junto a los trabajadores para el cafetal y les predicaba del amor de Dios.
Caminar, acompañarlos y comer con la gente más humilde hizo que Monseñor se identificara con las necesidades de ellos. Había campesinos que se reunían a hablar sobre lo mal que los trataban y sobre cómo podían exigir que les dieran mejores sueldos y mejor trato. Un día, en junio de 1975, pasó algo terrible. Asesinaron a 5 de ellos. Hoy en día, a este hecho se le conoce como la masacre de 3 calles. ¡Cuánto dolor en las familias! Monseñor fue a consolarlos y aunque no lo denunció públicamente, como muchos amigos campesinos se lo pedían, sí le mandó una carta al presidente Molina. Ahí le decía lo triste que era que la gente sufriera así. Pero el presidente no hizo nada. Su caso quedó archivado. Cuando en 1977 nombraron a Monseñor Romero arzobispo de San Salvador, mucha gente rica estaba feliz. Pensaban que podían seguir abusando de la gente pobre porque nadie los acusaría. Creían que Monseñor Romero era blando, no como otros sacerdotes que estaban comprometidos a ayudar a los más pobres. Es que la gente rica y los militares luchaban por sus intereses. Pagarle más al campesino era ganar menos dinero para sus lujos. Que la gente tuviera lo justo para vivir lo consideraban innecesario. Y por eso El Salvador era importante para Estados Unidos, que no quería que fuera como otros países, que ellos consideraban enemigos, como Rusia y Cuba. Los ricos y el gobierno militar tenían tanto miedo de que los campesinos se organizaran para exigir sus derechos que empezaron a desaparecerlos. Sí, se los llevaban de sus casas y nunca nadie más sabía de ellos. Uno de los sacerdotes que se organizaba con los campesinos para que tuvieran un trabajo justo y que conocieran sus derechos era el padre jesuita Rutilio Grande, quien era amigo de Monseñor Romero. A las pocas semanas del nombramiento de Monseñor Romero como arzobispo, asesinaron al padre Rutilio. Fue un sábado por la mañana cuando se dirigía hacia el Paisnal a celebrar misa. Iba con Nelson, de 16 años, y Manuel, de 62. Unos hombres armados los esperaron para asesinarlos. Les dispararon hasta causarles la muerte. ¡Qué terrible para todos! Monseñor Romero se entristeció muchísimo. Nuevamente, le dijo al presidente Molina que investigara el hecho, pero el gobierno, de nuevo, no hizo nada y en las noticias nunca salió nada. El dolor de Monseñor era tanto que en protesta dejó de ir a los actos del gobierno, y eso era gravísimo. Monseñor se reunió con el presidente Molina varias veces, pero de ninguna reunión salió satisfecho. La justicia para el padre Rutilio Grande jamás llegó. Todo se puso peor. Los asesinatos y las desapariciones aumentaron. Un grupo de gente se enojó ante las injusticias y comenzó a utilizar la fuerza también. Personas del gobierno como Mauricio Porco-Novo Pol, quien se encargaba de las relaciones de El Salvador con otros países, fueron secuestradas y asesinadas. Al día siguiente de haberse encontrado con su cuerpo sin vida, el 11 de mayo de 1977, fue asesinado otro sacerdote, Alfonso Navarro, que también trabajaba y se preocupaba por los pobres. ¿Cómo era posible que nadie hiciera nada ante tanta injusticia? Monseñor Romero tenía claro que perseguían a los sacerdotes y a la iglesia porque ayudaban a los pobres. La gente ya no podía más. Los perseguían, los atacaban, los mataban por buscar justicia. Así, Monseñor se convenció de que su misión era denunciar esas injusticias. Él había regresado a El Salvador para ayudar a los más necesitados y a los humildes, aunque esto le llegara a costar la vida. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo,
matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Poner banderas blancas sobre los árboles como signo de paz, que éramos gente de la población civil y que así nos iban a respetar la vida. Y el dolor no tiene color, el dolor es el dolor de madres, de hijos, de familiares, que no ha sido validado su dolor socialmente.